Algo pasa, un segundo. Sí se ve el PowerPoint, ¿no? Ok, ¿ahora sí? Sí se ve, perfecto, está bien. Perfecto. Ok, un gran abrazo para todos. En los siguientes minutos voy a tratar de conversar con ustedes sobre el tema de envejecimiento y hacernos la pregunta de por qué envejecemos. No voy a entrar profundamente en el tema porque no estando ante un grupo de especialistas, podríamos pecar de el objetivo de esta reunión, el cual es conversar sobre un tema y poder entender. La primera cosa que quisiera definir con ustedes es envejecimiento, o sea, cómo lo catalogamos nosotros. Y aquí hay algo que es muy importante. Esto aquí se ve como un conjunto de cambios anatómicos y funcionales que se van produciendo en todos nosotros a través de los años y con un deterioro de órganos y sistemas, lo cual funcionalmente lleva a una disminución de nuestra capacidad y de nuestra respuesta ante cualquier tipo de estrés, sea físico, sea mental, de todo tipo. Aquí la clave central de todo este proceso es la mitocondria. La mitocondria que todos ustedes conocen, que es ese organismo intracelular, que es la gran fábrica del organismo, es la gran culpable de lo que nos pasa, entre comillas, a todos nosotros. El ser humano, desde la concepción, va desarrollándose anatómicamente y funcionalmente, como todos ustedes saben. Y esta curva ascendente llega alrededor, en esa curva ascendente, hasta alrededor de los 30 años. Después de los 30 años viene una curva descendente, lenta, hasta la muerte del ser humano o hasta la enfermedad con la muerte concomitante. Se estima que el ser humano puede vivir alrededor de 120 años. Y hay evidencia, por ejemplo, de una dama francesa que murió hasta los que duró viviendo hasta los 126 años. Entonces, la pregunta es si es real esto de los 120 años o teóricamente pudieran ser más. Alguna gente habla de 130, otro de 140, pero mientras que no tengamos esa confirmación de aquellos casos de personas que han vivido hasta los 140 años, no podemos aceptar científicamente ese hecho, pero sí hacernos la pregunta. El tema de, perdón, perdón. Eduardo. Sí, un momentito, por favor. Yo estoy pasando acá las diapositivas, Eduardo. Ya, con razón. Entonces, acá, ya, ok. Tú dime perfecto, nomás. yo estaba tratando de hacerlo también. Ya, ok. Sí. Miren, esta es la llamada, un cuadro realizado sobre la fuente de la juventud. Y se pensaba que esta fuente de la juventud estaba en Florida, en Estados Unidos. Pedro de Anglería tiene un trabajo en 1512. Y la idea era que entraban personas enfermas, puedes reconocer acá, personas enfermas, entraban, se bañaban en esta fuente y salían perfectamente bien. Venían sanos, salían más jóvenes. Miren ustedes cómo hay curvas que evidencian
el aumento de la población adulta mayor en general, y aquí quisiera decirles que las edades para hablar de personas adultas mayores son entre 60 y 65 años, y quisiera aclarar eso, porque a veces hay mucha confusión, además que hay mucha variabilidad estadística si uno toma la cifra de 60 o de 65. En los países desarrollados se considera 65 años y hay movimientos para tratar de colocarlo alrededor de los 70 años. Mientras que en países en vías de desarrollo como el Perú, se considera 60 años. Es más, la ley habla de 60 años. Entonces quiero que vean ustedes estas curvas, son curvas mundiales, de cómo han aumentado la población de 65 o más años a través de los años y cómo también la curva de gente de 85 y más está subiendo, tanto así que son buenos porcentajes, digamos, que se van a llegar al 2050. Y esto es lo que hemos determinado como llamar el tsunami o avalancha plateada. Plateada por las canas, obviamente. Miren la esperanza de vida mundial históricamente. En el año 1000 antes de Cristo, la esperanza de vida de una persona que nacía era 18 años. En el año 100 antes de Cristo, 25 años. En los años 1900, 49 años. En los años 91, entre 78 y 72 años, dependiendo del sexo masculino o femenino, las mujeres tienden a vivir más. Y se pensaba que se podía llegar a 80 años a los 2050. Pues hay países que ya han llegado a los 80 años. Pero esta es una cifra mundial que, como ustedes saben, comprende pues a países asiáticos, africanos, a Latinoamérica, exacto, donde puede haber una menor sobrevida. Los países desarrollados, como les decía, van a pasar, discúlpenme, tranquilamente los 80 años. Los países en desarrollo más de 70 años y los países con menos desarrollo 70 años. Pero estas cifras esconden mucho de la realidad. Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros tenemos poblaciones que ya están en los 80. Si nosotros vamos a distritos como La Punta, vamos a distritos como Miraflores, San Isidro, incluyendo La Molina, Surco, ya se acercan o han pasado inclusive los 80 años. Sin embargo, en otras partes del país, por ejemplo en Huancavelica, tenemos pues una expectativa de vida de menos de 60 años. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el análisis global de su país, porque esconde muchas verdades y muchas mentiras. También es importante, y esto para nosotros médicamente, la expectativa de vida que tiene una persona a determinada edad. Esta es una estadística de hace algunos años, pero que todavía sigue siendo válida y se sigue utilizando en el mundo. Que miren cómo una persona, y esto es válido para Estados Unidos, ojo, pero que en alguna forma puede extrapolarse a aquellos países que tienen un comportamiento o una esperanza de vida semejante. Miren, una persona a los 80 años, si es hombre, tiene una expectativa de vivir 4 a 12 años más. Y si es mujer, de 5 a 14 años más. Y vean, estamos hablando de personas de 80 años. Esto quiere decir que las acciones médicas que nosotros tengamos que hacer o recomendar, o que tengamos que tener, ya como, no como profesionales, sino como personas, tiene que tener en cuenta esto, porque muchas veces nosotros decimos, no, ¿para qué se le va a operar? ¿Para qué se va a hacer esto si ya tiene 80 años? No, cuidadito. Esta persona puede vivir 10 años más y esta cerca de 15 más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no es solamente la edad la que debe formar parte de nuestras decisiones y recomendaciones, sino el estado funcional de la persona, más que la edad propiamente. Esta es la expectativa de vida, como les mencionaba.
Vean ustedes, siempre una curva ascendente. ¿Cuánto de largo o de tiempo pueden los humanos vivir? Estamos por acá. Pero lo que se quiere teóricamente es llegar a ¿qué? A 1000 años. Poco como Matusalén, entre comillas, aunque ustedes saben que esos fueron años lunares y no años reales. Pero ese es el deseo de la ciencia, es el deseo, entre comillas, de la humanidad. Pero esto conlleva también a una serie de retos. Primero, al riesgo en la calidad de vida. A mayor edad, sobre todo cuando uno llega a etapas muy longevas, su calidad de vida disminuye por una serie de razones. Muchas veces porque hay presencia de comorbilidades, que es más frecuente, porque muchas veces se entra en un estado de incapacidad y dependencia, o sea, tienen que hacer de todo, uno no puede hacer sus actividades de la vida diaria. Aumenta la carga social no solamente desde el punto de vista familiar, sino de la nación, causa mayor pobreza justamente porque son personas que, como son dependientes e incapaces de hacer sus funciones de la vida diaria, necesitan que alguien se la haga, y por la presencia de comorbilidades y de incontinencia, pues necesitan mayores costos. Se dice que el 80% de todos los adultos mayores residirán en los países menos desarrollados. Entonces, miren esa carga universal que estamos y que vamos a tener. Este es el llamado proyecto Cálico. Este proyecto Cálico, que significa Cálico de California, de Life y Code Company, es un proyecto que fue creado en el año 2013 por Google. Google, como ustedes saben, es una empresa de comunicaciones, pero que ha ido mucho más allá. En este momento, por ejemplo, Google está embarcado en todo lo que es investigación, digamos, de Internet en 6G, ya no ni siquiera en 5, que ni siquiera nosotros hemos llegado. Y están embarcados en eso pensando que en el año 2030 ya puedan entrar a una era del 6G. Pero ellos han decidido invertir en investigación con la idea de lo que ellos han llamado, entre comillas, curar la muerte. Esta compañía, pues, ha puesto considerables recursos en el cuidado de la salud y sobre todo en lo que es proceso de envejecimiento y de aquellas enfermedades usuales que acompañan al envejecimiento, como es la enfermedad de Alzheimer con y sin demencia, el cáncer y las cardiopatías, sobre todo las coronarias y la insuficiencia cardíaca, que es usualmente de lo que se mueren muchas de las personas. Y está en una etapa de recolección de información individual para crear una gran data. El objetivo de esto es permanecer sanos y jóvenes mediante el descubrimiento y desarrollo de lo que se podríamos llamar un termostato, que nos permitiría mantenernos autocontrolados, o sea, cuándo acelerar, cuándo desacelerar nuestro organismo y nuestras actividades. Este es un proyecto secreto, ojo. Por lo tanto, solamente se pueden ver las cosas o escuchar las cosas que ellos quieren decir o quieren mostrar. Pero en este momento no hay mucha información sobre los resultados de esta investigación del proyecto Cálico. ¿Quién nos roba la inmortalidad? Sería una de las preguntas, ¿no? Y aparentemente el problema está en la replicación del ADN o del ácido desoxirribonucleico, donde se producen una serie de errores que van generando mutaciones, por ejemplo, en los nanorobots cerebrales. La inteligencia artificial en el año 2045 está programada o proyectada, más adecuadamente para hablar, de 1.000 millones de veces más potentes que los 8.000 millones de cerebros humanos
que vamos a tener en el 2045, correspondiente a la población mundial. Un transhumanista como es el doctor Kurzweil Raymond dice pues que vamos a tener un pensamiento híbrido, o sea, una combinación entre la biológica y la inteligencia artificial. Y aquí es interesante comentarles que hay una medusa que vive en gran parte de los océanos en el mundo, que se llama Turritopsis nutricula. Esta es una medusa que es el único animal que vive eternamente. Y este animal que vive eternamente tiene la capacidad de regeneración. O sea, cada vez que ellos van, digamos, lesionando o se va envejeciendo uno de sus tentáculos, por llamarle así, inmediatamente antes de morir, automáticamente, nuevamente se regenera, partiendo de cero. Entonces retrocede las fases de vida de su vida, propiamente dicho. Como se imaginarán, toda la ciencia de investigación está tratando de saber cuál es el secreto, porque si se descubre cuál es el secreto molecular y genético, etcétera, etcétera, podríamos nosotros o manipular o podríamos encontrar drogas que nos permitan, o condiciones de vida que nos permitan cambiar esto. Entonces, esta medusa es uno de los puntos más importantes porque, vuelvo a repetir, es el único animal que es inmortal. Entonces la gente me diría, pero si es inmortal estaríamos cubiertos de medusas. No, porque tienen depredadores y ahí sí mueren. O sea, los depredadores son los que se encargan de acabar con la inmortalidad de esta medusa. Y esta es una hermosa medusa realmente, llamada medusa inmortal. ¿Qué características tiene el envejecimiento? Primero que tiene una ocurrencia universal, o sea, todos, sin excepción, hasta este momento, vamos a envejecer. Este es un proceso irreversible y predecible, porque sabemos qué va a pasar y en este momento es irreversible, pero esto pudiera ser diferente dentro de algunos años. Es progresivo, de desarrollo lineal, tiene una velocidad variable de deterioro individual, o sea, no todos los seres humanos envejecemos a la misma velocidad. Y eso lo vemos en el día a día con las personas, con familiares, con amigos, con pacientes, con quien ustedes quieran ver. Hay una capacidad limitada de reserva funcional y ese es el gran problema del envejecimiento. Yo diría que es la parte central. Va disminuyendo toda tu capacidad para enfrentarte a todos los problemas que vas teniendo. Entonces, justo en una etapa de vida donde vas a tener mayor cantidad de problemas por las enfermedades, por el envejecimiento propio, etcétera, etcétera, tu capacidad de respuesta está limitada. La otra cosa, la otra característica es una disminución funcional de origen interno. O sea, son nuestros órganos y sistemas a través de la alteración de la mitocondria que va disminuyendo funcionalmente y hay un deterioro diferente entre órganos y sistemas. O sea, no es un solo patrón paralelo el envejecimiento de los diferentes órganos y sistemas. Hay personas que se deterioran más desde el punto de vista mental, cerebral, otras desde el punto de vista respiratorio, otras desde el punto de vista renal, otras desde el punto de vista muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es diferente el deterioro. Y obviamente con todos estos cambios, sobre todo los cambios anatómicos y funcionales, y también por la cantidad de errores que se va produciendo en la duplicación, va aumentando pues la susceptibilidad patológica y tendemos a enfermarnos más. Entonces, cualquier curva que ustedes vean de hipertensión, de diabetes, de osteoporosis, de enfermedad vascular cerebral, de enfermedad vascular cardíaca, etcétera, 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 van a ver siempre cómo son ascendentes en relación a la edad. ¿Qué características básicas tiene el envejecimiento desde el punto de vista de la composición corporal? Primero, que hay una disminución del agua corporal total, o sea, nos vamos secando en alguna forma, por decirlo.
y se va expandiendo el compartimiento graso, la grasa corporal, por eso es que tenemos, digamos, el abdomen prominente, los músculos infiltrados por grasa, aumenten el doble conforme vamos envejeciendo. Y va disminuyendo la masa muscular, por eso es que tenemos dificultades para caminar, para levantarnos, para hacer algún esfuerzo, y también la ósea. Y vamos teniendo pues los problemas primero de osteopenia y luego de osteoporosis, aunque no todos lo van a tener, como así tampoco no todos tienen la llamada sarcopenia, que es la disminución de la masa y de la fuerza muscular. Y también se producen una serie pues de cambios estructurales proteicos dentro del cuerpo. El envejecimiento biológico, entonces, conlleva una serie de cambios moleculares, celulares, tejidos y órganos. Y además, esto dentro de un campo de diseño limitado de muchos de nuestros órganos que no permiten autorregenerarse o en una forma limitada. La pregunta es ¿por qué envejecemos? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que hay una interacción de factores genéticos y medioambientales. Es bien importante. Probablemente la parte genética tiene alrededor de 30% y la parte medioambiental de un 70%. Entonces, la interacción de esto es lo que hace pues, que hagamos un envejecimiento precoz o más tardío. Y es interesante cómo en la parte genética nosotros tenemos dos componentes que son muy importantes y que luego voy a entrar un poquito más en detalle, que son los telómeros y la telomerasa. La telomerasa es la llamada la enzima de la eterna juventud, entre comillas. ¿Y cuáles son las teorías de por qué envejecemos? Las principales, porque hay muchísimas. Yo estoy tratando de resumir muchas de las cosas. Uno es el daño oxidativo, pero no el daño oxidativo agudo, sino la oxidación crónica. Nos oxidamos en forma crónica a través de lo que nosotros hacemos en la vida, de lo que comemos, de la actividad que tenemos, del medio ambiente, del calentamiento, de la falta de oxigenación, de las toxicidades del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos la disfunción endotelial, o sea, esta alteración en la capa del endotelio, que como ustedes saben es la capa interna de las arterias, de los vasos sanguíneos, donde se producen pues cambios de vasodilatación y vasoconstricción, los cuales van dañando en alguna forma el organismo y que tiene que ver mucho con la parte oxidativa de las personas. El llamado reloj biológico, que es una especie de reloj de arena, donde comenzamos con una cantidad de arena en la parte superior y a través del tiempo va cayendo la cantidad de arena hasta que nosotros ya no tenemos arena en la parte superior, toda se quedó en la parte inferior y que eso significa enfermedad y muerte. Y ahí el representante son los telómeros. Después lo que les mencionaba, la modificación estructural proteica, las diferencias fallas biológicas y una cosa que es bien interesante que se está estudiando bastante en los últimos años, que es la inflamación crónica que tenemos las personas conforme vamos envejeciendo. O sea, esto que se ha llamado aging de envejecimiento, el inflammaging, es una inflamación crónica de bajo grado, realmente, y donde hay un proceso de pro y de antiinflamación. O sea, tiene que haber un balance entre esto, y el balance, sea positivo o negativo, tendría que ver por qué envejecemos. Esta es la imagen de un cromosoma. Como ustedes saben, el cromosoma está dentro del núcleo celular y la parte extrema de estos cromosomas se llaman telómeros. Estos telómeros tienen ADN, pero es como si fuera la capucha de algo para evitar que el ADN codificado salga del cromosoma y entonces se destruiría esto. Entonces son como protectores finales de esto. Y acá una foto del telómero, vean ustedes, el extremo de aquí,
el extremo. Bien. Entonces, el telómero es esta parte extrema que le decía de los cromosomas, están compuestos por ADN, y su función básicamente es mantener la estabilidad estructural de estos cromosomas. Relacionado a la división celular y al tiempo de vida, o sea, a ellos se les dice, ustedes son los culpables del envejecimiento mayor o menor de las personas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos una programación de división celular, o sea, las células van dividiéndose y muriendo en un acto permanente. Y sabemos que hay un número determinado de duplicación. Y conforme se va esto duplicando las células, se van acortando estos telómeros. O sea, es una forma de ver esos telómeros, cuánto tiempo vamos a tener de vida, como una especie de reloj en ese sentido. Y hay una enzima que ya no es ADN, sino es ARN, ácido ribonucleico, que permite que estos telómeros se puedan extender, o sea, aumentar su tamaño al agregarle ácido desoxirribonucleico. Y entonces tratan de mantener el tamaño y la vida celular. Y esto es importantísimo en las células madre, que son las células con carácter multipotencial y pluripotencial para, pues, crear órganos, crear sistemas, crear tejidos en realidad. Pero también hay un problema, porque si si la telomerasa nosotros la dejamos actuar libremente sin autocontroles, esto puede producir cáncer. Y esa es una de las características de las células cancerígenas, que no tienen control su telomerasa. Y por lo tanto, estas células neoplásicas se multiplican porque no hay la telomerasa está actuando y el telómero no tiene a alguien que le diga, oye, para la cosa. Y entonces estas células se están perpetuando, las células neoplásicas, porque hay un total de descontrol, principalmente proveniendo de la telomerasa. Lo que les mencionaba antes de la inflamación crónica, que es un estado inflamatorio crónico, sistémico, de baja intensidad, y que comparten, pues, con una serie de patologías el componente inflamatorio, de la neurodegeneración, de la aterosclerosis, de la diabetes, de la sarcopenia, entre otras. Entonces, eso ha conllevado con estas características que tienen lo de bajo grado, de proceso controlado, asintomático, evolución crónica y de carácter sistémica, a preguntarnos si la vejez es una enfermedad o no. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que hay una inflamación crónica y que esa inflamación crónica se puede ver en los diferentes tejidos del cuerpo. Y es más, hay marcadores de inflamación crónica. Y esta es una incertidumbre que todavía no le hemos solucionado, pero que no les llame la atención si alguien, pues, les dice que la vejez no es un proceso natural, sino que es un proceso inflamatorio crónico. Simplemente dejo ahí la certidumbre de esto. Hay definiciones de edad que es importante conocerlas. La edad cronológica, que son los años transcurridos desde el nacimiento, es la edad que tenemos nosotros en nuestro DNI. Hay la edad fenotípica, que son los años que aparentamos o que aparentan tener las personas. Personas que tienen 60 años, pero parece que tuvieran 70. Personas que tienen 80 y parece que tuvieran 65. Y la edad biológica, que está relacionado al tamaño de los telómeros y de la velocidad con que se van acortando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades asociadas al envejecimiento y que están relacionadas con la enfermedad? La enfermedad cardiovascular, el cáncer, las formas de artrosis principalmente, osteoporosis, las cataratas, la diabetes mellitus tipo 2. Pero acá quisiera mencionarles algo que es interesante. En todas las series mundiales, cuando uno ve diabetes mellitus tipo 2, ve cómo se incrementa
en personas mayores de 60 a 65 años. Sin embargo, en el Perú no es tanto así. Si bien hay un incremento, el incremento es mayor en personas entre 50 y 60 años, pero no a partir de los 60 años necesariamente. Y esto pudiera ser por una serie de cuestiones. El peruano no, personas mayores no están acostumbradas a cenar en la noche, a comer. Muchas veces su alimento es el lonche que es en lugar de la cena, usualmente es a las 6 de la tarde, es una taza de té con unas galletas o una tostada, y ya no toman alimento hasta el día siguiente en el desayuno. Y en el desayuno depende pues a qué horas sirven la mesa. Entonces esto hay que tener en cuenta para poder explicarse. La otra cosa también es que si bien la población peruana tiene problemas de sobrepeso y obesidad en un 60% en mayores de 18 años, son las cifras actuales que tenemos, en personas adultas mayores esta cifra ya no es de 60, baja a cifras alrededor de 40%. Por lo tanto, esto pudiera explicar esto. Hipertensión arterial, sí, como ustedes saben, a partir de las cifras que tenemos nosotros, a partir de 18 o 20 años, 1 de cada 4 peruanos es hipertenso. 1 de cada 4. Son 2 estudios realizados por la Sociedad Peruana de Cardiología, uno con 23.7% y el segundo con 27.3%. Sin embargo, cuando analizamos nosotros a la población mayor, las cifras llegan a la mitad de ellos. En pocas palabras, gente de más de 60 a 65 años de edad, el 50% son hipertensos, pero hipertensos sistólicos. Y lo que antes se pensaba era que la hipertensión sistólica era normal, era natural. Ahora sabemos que no, que esa es la que mata, que esa es la más seria. Yo recuerdo que en la universidad nos enseñaban y nos decían la presión diastólica es el problema, no la sistólica, porque la sistólica es parte natural del envejecimiento, tanto así que nos daban una regla mnemotécnica, acuérdense ustedes, que decían súmenle la edad del paciente a 100. Tiene 70 años, le sumas a 100, son 170. Entonces esa persona puede tener una presión sistólica normal hasta 170. Bueno, eso ha matado a millones de personas en el mundo. Ahora consideramos que la presión arterial no debería ser más de 140 en sistólica y de 90 en diastólica. Hay personas que pueden tener un poquito más elevado, si ha sido todo esto un proceso crónico y a veces no hay necesidad de forzarlas a bajar mucho más, pero sí a tener en cuenta este hecho. Y la otra cosa, pues, la enfermedad de Alzheimer, que no significa demencia de Alzheimer, ojo. La enfermedad de Alzheimer, en su grado extremo, es la demencia propiamente dicha, como inicialmente la descubrió o la desarrolló Alzheimer. Y esto les decía yo porque uno puede encontrar una serie de cambios neuropatológicos compatibles con la enfermedad de Alzheimer, pero el paciente todavía no haber hecho el diagnóstico o la enfermedad propiamente de demencia. Esta es una cuestión discutible para todos, para investigadores, para profesionales que vemos demencia, ¿no? Y acordarse pues que 2/3 de la muerte son de causas relacionadas con la edad usualmente, salvo los accidentes y qué sé yo. Hay que tener cuidado porque muchas veces la persona se muere finalmente por una bronconeumonía, pero esa no es la causa, es, digamos, el elemento final, la gota final. Vean ustedes cómo han habido diferentes etapas de salud y enfermedad. Al comienzo, pues, en los 90s, me refiero al siglo pasado, eran las enfermedades infecciosas agudas. En los años 70, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Actualmente tenemos los problemas de la fragilidad de las personas, de los adultos con incapacidad, problemas de disminución de la visión, audición, memoria y de las funciones cognitivas, como nos debe estar pasando a un grupo de nosotros. Los problemas a futuro, ¿cuáles van a ser? Justamente el manejo de fragilidad, de incapacidad y relacionados a longevidad. Pero este es un problema que tenemos nosotros
que solucionarlo, si no nos vamos a llenar de personas frágiles e incapaces desde el punto de vista funcional, y eso no es lo mejor ni para las personas por cuestión de dignidad, ni para las naciones por cuestiones sociales y económicas. Y lo importante es que tengamos en cuenta nosotros los años libres de incapacidad, más que la mortalidad. Yo siempre digo, es preferible morirse funcionalmente bien a que morirse, digamos, ya con el deterioro global de la salud. Cuestión de filosofía de vida, pero lo importante es. Y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros llamamos compresión de la morbimortalidad. O sea, tratamos en lo posible de todas las enfermedades que tiene la persona o está padeciendo la persona de la tercera edad, tratemos de comprimirlas al final de su vida, a los últimos 6 meses de su vida. ¿Para qué? Para tratar de obtener la mayor cantidad de años que vivan libres de incapacidad. ¿Cuál es el blanco de investigación? Entonces, es la longitud del telómero, la inflamación crónica que les mencionaba, el estrés oxidativo, el enlentecimiento del metabolismo celular y la reparación del daño celular. En esto está el mayor grado de investigación. Obviamente está comprendido en todas estas cosas la mitocondria como un elemento central de fragilidad. La mala noticia, ¿cuál es? Bueno, el acortamiento de los telómeros, obviamente. Y este acortamiento de los telómeros, pues, relacionadas a obesidad, relacionadas a una ingesta elevada de azúcares, en muchos casos con hiperinsulinismo, tabaquismo, sedentarismo, insomnio crónico, contaminación, estrés emocional crónico y depresión. Entonces, todas estas condiciones, además de una serie más, producen el acortamiento de los telómeros y eso es un causante del envejecimiento precoz que tenemos muchas veces. Pero siempre toda mala noticia trae buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Bueno, que los telómeros pueden aumentar de longitud. Que se han hecho seguimientos donde se ha podido encontrar en un grupo tratado, y les voy a decir con qué, un agrandamiento 10% a los 5 años, mientras que en el grupo control era de menos 3 años. ¿Y cuál era el tratamiento, básicamente? Algo se ha comentado acá, es el comer saludable, el ayuno intermitente de 16 horas es lo que se aconseja, lo cual tiene una gran ventaja, que no se trata de ayuno por ayuno tampoco, sino se trata de que las personas que tienen sobrepeso o obesidad, con un ayuno de 16 horas pueden disminuir de peso. Y ustedes saben que los problemas de sobrepeso y obesidad conllevan a un estado de inflamación crónica. Hay marcadores de inflamación crónica. Entonces, a través de eso también se puede disminuir. Después, alimentos que tienen polifenoles. Los polifenoles son, digamos, son sustancias que están, pues, en el café, en las verduras, en algunas frutas, uvas, por ejemplo, donde está también el resveratrol, que es una enzima, componentes que pueden ayudar esto, la cúrcuma, etcétera, etcétera. Realizar los ejercicios físicos moderados. Y aquí sí quiero explicarles yo algo en relación a ejercicios. Los ejercicios, y eso hay que tener mucho cuidado, uno no puede entrar en un ejercicio violento sin estar seguros que esa persona va a poder soportarlos. Entonces, quiero recordarles que si está disminuyendo la masa ósea y está disminuyendo la masa muscular, la posibilidad de caídas es muy alta y la de fracturas más aún todavía. Por lo tanto, y una fractura muchas veces, sobre todo las fracturas de cadera, es un hecho mórbido al cual le tememos mucho los que hacemos geriatría, porque son personas donde a veces comienzan el final de sus vidas al haberse fracturado.
La mortalidad es muy alta después de una fractura, después de una operación. Están inmóviles un tiempo con una calidad de vida muy limitada, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Si uno es joven, sí, obviamente puede hacer ejercicios, digamos, severos, porque su masa muscular y su masa ósea se los permite, porque su reflejo se los permite, porque está en un estado óptimo. Pero en personas mayores, mucho cuidado con los ejercicios violentos. Otra cosa que en este estudio, por ejemplo, se demostró fue lo que Emilio mencionaba, la meditación y el poder relajarse. Esto no es un tema fácil, no es que digo ya hoy ya me pongan a meditar, cierro los ojos, no. Esto conlleva a todo un proceso de poder aprender a cómo meditar y también a cómo relajarse, ¿no? Algo que se ha demostrado es que la actividad social de las personas los ayuda, digamos, a aumentar el tamaño de los telómeros y a mejorar su calidad de vida. Algo discutible es el oxígeno hiperbárico, porque los estudios que se han hecho con oxígeno hiperbárico, que son limitados, que algunos son cuestionables, implica que la persona tendría que estar todos los días de su vida, por lo menos en su etapa de envejecimiento, dentro de una cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, en ensayos donde se ha manejado la cámara hiperbárica durante 3 meses con un determinado de horas, sí mejoran sus telómeros, pero después cuando dejan hacerlo, vuelve a su estado previo. Entonces esto conlleva a considerar pues, que uno tendría que tener su cámara hiperbárica personal en su casa y meterse pues ahí a la cámara hiperbárica todos los días, ¿no? Entonces, eso es dudoso en cuanto realmente si tiene un fondo que permita vivir mucho más años. Y después se ha utilizado la metformina. Como ustedes, la metformina es un medicamento que nosotros utilizamos mucho en resistencia a la insulina, ya sea en diabéticos o en prediabéticos o para bajar de peso. Y han habido una serie de ensayos donde la metformina también permitiría, digamos, el agrandamiento de estos telómeros. Pero la evidencia todavía no es lo sólida como para poner a todo el mundo en metformina para que envejezca mejor, ¿no? En conclusión, el envejecimiento es producto del resultado final de una actividad inflamatoria crónica de bajo grado y de su contraparte. El grado y velocidad del envejecimiento dependerán del tamaño de los telómeros y de la actividad de la telomerasa, obviamente. Que hay una serie de enfermedades crónicas que acompañan el envejecimiento y que comparten el deterioro de actividad inmunológica. La respuesta inmunológica está alterada en las personas mayores. Por eso es que usualmente nosotros tenemos menor respuesta a las vacunas, ojo, y esto hay que tenerlo en cuenta ahora cuando estamos en el proceso de vacunación. No sabemos las cifras que nos dan los laboratorios, son cifras globales, con 10% de personas mayores en estos estudios clínicos, pero usualmente, como sucede con la vacuna de la gripe, la respuesta es menor que la población más joven. El envejecimiento natural y estas enfermedades pueden estar entrecruzándose o produciendo síntomas semejantes, y ese es un problema, porque muchas veces el médico quiere tratar las molestias propias del envejecimiento natural, y no son muchas veces tratables. Y las confunde con la presencia de enfermedades crónicas. Ojo. Entonces uno tiene que tener muy claro qué cosas pertenecen a envejecimiento natural y qué cosas pertenecen a procesos patológicos que sí deben ser manejados y tratados y sobre todo prevenidos en la medida que se pueda. También es importante reconocer pues estos cambios que tenemos nosotros desde el punto de vista anatómico, funcional, psicológico, para evitar pues los llamados sobretratamientos, que era lo que le mencionaba. Y acordarse que una buena calidad de vida puede mejorar el proceso de envejecimiento. Y cuando hablamos acá de buena calidad de vida, no estamos hablando pues de que me voy a portar bien a los 60, 65 años. O sea,
La buena calidad de vida tiene que ver con todo el desarrollo desde nuestra infancia. Nosotros al final de cuentas, a los 60, 65 años, somos la consecuencia de todo lo que hayamos podido hacer durante toda nuestra vida, lo bueno, lo malo y lo feo, en todos los sentidos. Entonces, pues, no es que esto lo cambio ahora porque tengo 70, entonces quiero sentirme mejor. Obviamente, vamos a tener cuestiones mejores, vamos a tener una mejor calidad de vida en la medida que nosotros estemos acompañados, que comamos más, que tomamos ejercicio, una serie de cosas. Pero no esperemos pues que haya un gran cambio de vida porque lo hacemos a partir de los 60. Entonces, estas charlas siempre deberían ser escuchadas por la gente joven, pero usualmente nunca son escuchadas por la gente joven y menos por los médicos jóvenes. Los médicos jóvenes lamentablemente le corren a todo lo que es envejecimiento, inclusive atención de pacientes mayores, cuando ellos serían los primeros en tener que escuchar estas cosas justamente para ayudar a la población. Y quisiera terminar con este pensamiento, ¿no? Que dice, ¿qué cosa extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Les agradezco muchísimo la atención y quedo para ustedes con las preguntas que consideren los moderadores.